este 24 de marzo, estos 50 años. Y para hablar de memoria, nosotros venimos hablando durante todo el mes, ¿no? De las distintas actividades que se vienen realizando ya desde el 14, más o menos, aproximadamente 14 de marzo, que ayer confluyó todo en un acto enorme en Plaza de Mayo y en distintos puntos del país. Va a seguir habiendo actos, por lo menos durante esta semana va a haber diferentes actos para seguir ejercitando la memoria. Y para hablar de memoria, hoy tenemos una palabra autorizada. Nos acompaña el locutor, periodista, creador y conductor del Archivo de la Memoria, este programa emblemático, este ciclo radial que repasa hechos políticos e históricos, políticos y sociales de nuestra historia, y que además es un gestor cultural de muchas actividades en la ciudad de Buenos Aires, en la legislatura, en la UBA-TV, y podemos seguir enumerando un montón de cosas más. ¿Qué tal, Leonardo? Te damos la bienvenida a a Radio AMEP, aquí las mañanas de AMEP. ¿Cómo va? Bueno, muchas gracias por la invitación. El exceso de cualidades me excede de cualquier comentario, pero... Todo aciertas. No, absolutamente. Claro. Sí, me recordaste mi paso por la Universidad de Buenos Aires. Claro, claro. Hicimos un programa de televisión que salía por el viejo Canal 7, donde hablábamos de ciencia y cultura y me sentía tan bien. Claro. En ese medio, la verdad, y el Archivo de la Memoria, que fue mi criatura, mantuvo en el aire más de 40 años, claro, en distintas emisoras, en distintas radios estuviste, claro. En Plata, en Rivadavia, bueno, en fin. Sí. Pero cuando me encontré en el Archivo General de la Nación con una cantidad enorme de videos, de audios, digo, ¿y esto está muerto aquí? Sin que nadie lo consulte, sin que haya difusión, sin que no pase absolutamente nada. Y comencé a rescatar, claro, y hoy, bueno, creo que tengo un archivo de unas 2000 voces promedio, ¿no? De las calles de Buenos Aires, muchas de ellas las tengo en la voz. Mirá. Juan B. Justo, Marcelo Torcuato de Alvear, de Perón ni hablar, de Evita, de Álvaro Alzogaray, y bueno, y de tantos otros personajes que jalonaron prácticamente todo el siglo pasado. Así que sí, bueno, es una cosa hermosa que me ha sucedido en la profesión. A veces te hacen esa pregunta, ¿y si volvería para atrás? Y sí, volvería a hacer exactamente lo mismo. Quizá a lo mejor me graduaría como abogado porque abandoné la carrera en cuarto año. Claro, vos estudiabas Derecho y lo dejaste. Lo dejé. Lo dejaste ingresé por este a la medio. carrera de locutor. Claro. Me recibí, mi madre era locutora, cantante, o sea, en casa, en la casa de mi infancia se respiraba un clima de radio, de cultura popular, era inevitable. Un tío mío, padrino, hermano de mi mamá, que vivía con nosotros, fue uno de los asesores de Arturo Frondizi, o sea que el tipo estaba hiperpolitizado en una época bastante compleja de la vida del país, y bueno, uno inevitablemente ha mamado esa raíz y se ha nutrido y ha crecido con esto que soy, ¿no? Mal que mal, estamos en los medios tratando de poner un acento, de darnos cuenta de qué es lo que nos pasó. La memoria tiene que ver con las lecciones que da la historia. Y si vos renunciás a eso, estás perdiendo el destino del futuro. Yo de eso estoy absolutamente convencido. No se trata de tener ojos en la nuca o de ser a la manera borgiana del memorioso Funes, que todo lo concentra en datos, en nombres, en qué sé yo, y es un obsesivo y está abroquelado en esa realidad. No. Se trata de tener una herramienta que te permita construir hacia el futuro. Claro, para aprender, sobre todo del pasado hay que aprender, hay que repasar el pasado para entender el presente
¿No es así? Por eso estoy en la vereda de enfrente de los negacionistas, claro. de lo que sea. Vos decías recién época compleja, me hablabas de una época, esta que estamos viviendo es una época muy compleja. Cuando nosotros hablamos del golpe cívico-militar, entiendo yo que la pata civil de aquel golpe la representa este gobierno. Sin duda alguna, sin duda alguna. Vos escuchás, o es, los discursos de José Alfredo Martínez de Oz, claro, que no era un técnico, era un hombre de la sociedad rural argentina, presidente de Asindar, una de las más poderosas siderúrgicas del país, en aquel momento, titular del Consejo Empresario Argentino, que fue una de las instituciones que coadyuvó al golpe de Estado del 76. Vos ves el discurso de Martínez de Oz y hay como un calco, yo diría un plagio, claro, del actual presidente de extrema derecha que tenemos que padecer, pero renglón a renglón, una copia exacta. Ayer veía a alguien pasaba, bueno, señores, hemos tenido un promedio anual de una inflación que iba a llegar al 17.000%, hasta la cifra idéntica. Claro. Que usó Martínez de Oz, la usa hoy el presidente. Es que esa es la idea, creo. Bueno, claro. Creo que eso es una copia a propósito, no es que sin querer copia lo mismo porque piensan lo mismo. Exacto, lo fueron a buscar exactamente. Y es el mismo programa. Sí, es la herencia. Claro. La herencia tiene que ver con la desindustrialización, claro, tiene que ver con el apostar, la tablita financiera de Martínez de Oz, es hoy lo que Toto Caputo está haciendo con la especulación financiera. Claro. A ver, los esquemas son exactamente los mismos. Entonces, pero yo voy un poquito más atrás. Para que haya existido un 24 de marzo de 1976, existieron antes, en su debut, el 6 de septiembre de 1930, cuando es derrocado Hipólito Yrigoyen. Claro, el primer golpe de Estado. El primer golpe de Estado en la era contemporánea, en el siglo pasado. Los factores de poder que rodearon a ese golpe fueron los mismos, los estudios jurídicos de las petroleras, o sea, siempre el poder real con el poder formal. Y el poder real, es decir, esos grupos corporativos, la sociedad rural, la Cámara Argentina de Comercio, etcétera, etcétera, fueron los que dieron el basamento para que los militares salieran del cuartel y cometieran el error de su vida de aliarse con esos sectores del privilegio, sacar los tanques a la calle y subvertir el orden constitucional. Se repitió en el 30, se repitió en el 43, se repitió en el 55, el bombardeo a la Plaza de Mayo, el desquicio total. Se repitió en el 62 cuando cae Frondizi, proscripto que estuvo ya el peronismo, como proscripto estuvo Hipólito Yrigoyen en el 30. Las proscripciones, hasta eso tenemos vigente hoy. Claro. Las proscripciones. Hoy, ¿no?, está proscripta Cristina. Por ejemplo. Claro. ¿Verdad? Y entonces, en medio de un juicio amañado antes se hablaba del partido militar en esa época, claro, ¿no? Como factor de poder. Hoy es el partido judicial mediático. Y no miremos para otro lado, apuntemos ahí porque ahí está la raíz del problema central que tenemos que padecer, ¿no? Del 62 saltamos al 66 cuando cae Arturo Illia y 10 años después el último golpe de Estado donde, hasta con un bolillero diría yo, las tres Fuerzas Armadas se repartieron la responsabilidad de lo que se denominó el Estado terrorista argentino, ¿no? Que venía un poco de antes con la AAA, con la Concentración Nacional Universitaria en Mar del Plata, Libertadores de América, que era la pata de la AAA en Córdoba, en fin, ya venía la estructura montada como para decir, bueno, ahora desembarcamos y esto es plenamente desarrollado en todo el país, ¿no? El operativo Independencia en Tucumán fue un ensayo general
Claro. con centros clandestinos de detención, tortura, exterminio y demás, de lo que después se consagra plenamente a partir del 24 de marzo del 76. ¿Y cómo viste vos la jornada de ayer? Y teniendo en cuenta que el gobierno sacó un video, ¿vos lo viste el video? No, a Dios gracias no, ¿No? me negué. Yo soy negacionista Claro, desde ese punto de claro. vista. Me negué y tengo la satisfacción de haber encontrado un montón de gente, amiga u otros testimonios por distintos medios que, no, yo eso no lo vi. No, o sea, no tuvo un puntito de rating, perdonando la palabra, un puntito, nada tuvo porque la gente le dio la espalda. ¿Por qué? Porque ya sabe con los bueyes que hará. A ver, ¿qué voy a descubrir en ese video institucional del actual gobierno negacionista que no sepa? Memoria completa, bueno, como dicen Hijos y otros organismos de derechos humanos, si quieren memoria completa, que digan dónde están todos los desaparecidos. Claro. Vamos a dejarnos de embromar con esto. Pongamos las cartas sobre la mesa y hablemos con limpieza ética. Este gobierno no lo puede hacer, yo estoy convencido de eso. Entonces no vi ese video. ¿Pero vos no crees que el gobierno tiene un sistema comunicacional efectivo? Muy efectivo, Maravilloso. Es envidiable. No, por supuesto, en la vereda de enfrente, ¿no? Pero claro. ¿Cómo han modificado conductas sociales? Claro, por eso digo. La utilización de las perversas redes sociales. A ver, las redes sociales, la inteligencia artificial, todo eso son herramientas. Un martillo es una herramienta. Claro. Sirve para clavar un clavo y construir algo, pero también sirve para abrirle la cabeza a alguien. Como utilices la herramienta, vemos de qué lado de la vida estás. Ellos han malversado las redes sociales, las han utilizado con lenguajes que creíamos perimidos y puestos a resguardo en la historia. Han revivido el odio, han revivido estos zurdos tal por cual, toda esa gangrena de ideológica que vos decís, ves a los generales de los años 60 y tenían el mismo lenguaje, anticomunistas, antisocialistas, antipopulares, el peronismo es el mal de todos los tiempos, y ves cómo una parte de la sociedad complacientemente compró ese discurso e hizo propio el temperamento del odio, del desprecio, del insulto gratuito. El discurso de la apertura de sesiones ordinarias del Congreso por parte del señor presidente de los argentinos es un bochorno. Pero yo cuestiono severamente a la oposición porque, es mi opinión personal, la oposición tendría que haber levantado la cola del asiento y decir, señores, esto no lo toleramos, darse media vuelta y hacer un acto político de resistencia, de repudio, de rechazo, darse media vuelta y dejar medio hemiciclo del Congreso. Pero los iban a tratar de antidemocráticos. No hay peor antidemocracia que la que estamos padeciendo. Estamos en un estado de disolución de la democracia. Jean-François Revel creo que decía que aún escarnecida la democracia sirve como valor de referencia. Bueno, esta referencia que es esa democracia con la que soñamos en el 83, con Alfonsín y con un montón de dirigentes, las madres de Plaza de Mayo, los organismos de derechos humanos, los sacerdotes dignos. Yo le hice entrevistas a Monseñor Novak, a Monseñor Gesaine, a De Nevares, tipos porque hoy hablan de la dictadura cívico-militar eclesiástica. Pero en el capítulo eclesiástico hay que subrayar marcadas diferencias. Esos nombres que yo te di, más los asesinados, Monseñor Angelelli, Ponce de León, el sacerdote Mujica antes, Mujica, claro. ¿Verdad? Entonces, este odio que hay es que lo haya comprado la sociedad. Claro, se hizo carne en la sociedad. Esto es terrible. ¿Por qué pasó esto?
Bueno, ¿Cuánta responsabilidad tiene los últimos gobiernos, ¿no? sin Digamos, duda alguna, sin duda alguna. Pero los gobiernos que han pasado y el que tenemos que soportar son expresiones del voto popular. Esta gente no entró a punta de revólver a la Casa de Gobierno. No, claro. Entró con respaldo popular. Pero por eso digo, ¿cómo se hizo carne en la gente esto del odio? Porque hoy es muy común, hoy gente joven, que es seguidora de este gobierno, les compra completo el discurso. Sí, absolutamente. Les compra completo el discurso y es difícil hablar con ellos. Y lo enriquece, a veces lo enriquece. Sí, es increíble. Por eso a mí me llama mucho la atención. Yo creo... Me duele que la juventud compre esto. Bueno, hay... Más allá que ayer vimos gran cantidad de juventud, de familias completas, la verdad que fue increíble, pero ver tantos jóvenes que siguen a este muchacho, la verdad que creen, no sé, a mí me duele, me molesta, me pone muy mal y no puedo entenderlo, me cuesta entenderlo. A mí me pasa exactamente lo mismo, cuesta mucho entender, aunque a veces pienso, digo, bueno, hay un proceso de ignorancia muy grande. Ignorancia, no lo digo en sentido peyorativo, la ignorancia de ignorar, de desconocer, claro, claro. Hay una ignorancia y sí, pero hoy por el hoy... factor individualismo, claro, el factor indiferencia, claro, son dos pilares de esa ignorancia. Y si ahí la oposición política no ataca decididamente, yo tengo mucho temor por lo que sucede el año que viene con las elecciones generales. Tengo mucho temor. Pasa que le hicieron creer a la gente que la política es mala. La política es mala, la política no es mala, los políticos, hay políticos malos, corruptos, políticos que se venden ideales, que ahí está el problema, cuando uno no cree en ideales, cuando uno vota a alguien para que haga determinada cosa y después termina votando otra, entonces uno termina descreyendo y nos encontramos huérfanos políticamente hablando. Están los justificadores de todo eso. Claro. Después aparecen los que no, ¿saben por qué? Lo que pasa es que los gobernadores necesitan pagar los sueldos. Pero yo lo entiendo eso, hay una cuestión ahí, tienen que sobrevivir de alguna manera. La política tiene que ver con un poco de esto, ¿no? De dar, de resignar algunas cosas, nunca entregar a los trabajadores, eso sí, para mí eso no se perdona. Nunca entregar, y menos los que vienen por el lado del peronismo y del radicalismo, nunca entregar a los trabajadores. Los trabajadores, los recursos naturales, ahora estamos con el tema de la ley de glaciares que parece que viven en otro mundo, no le dan bolilla, y son temas para mí centrales, ¿no? El alineamiento con Estados Unidos e Israel que nos pone en una situación de riesgo, de seguridad nacional, no hablo de un riesgo de... No. Claro. Acá te meten un caño y vuela por el aire media ciudad, o en fin, es un riesgo enorme. Además quebrás una tradición histórica que fue la que siempre tuvimos como acción diplomática, digamos, permanente, que fue la abstención de comprometerse en conflictos que no son los nuestros. Claro. Nosotros tenemos Malvinas, nosotros tenemos los recursos naturales, nosotros tenemos la base militar de los Estados Unidos en Ushuaia. Digo, tenemos nuestros problemas, ¿no? Como para ir avanzando. Vamos a ganar esta guerra, vamos, nosotros, el gobierno. Lo dijo Milei en los foros internacionales. Ahora se perpetró un insulto contra España con ese discurso. Vos escuchás a los generales de los años 60 y 70 y es el mismo discurso. El marxismo, el sucio trapo rojo, y decís, pucha, no aprendimos nada. Es que la historia argentina es así, es cíclica. Vuelve a repetirse. Involucionamos. Claro. Vamos para atrás. Claro. Entonces es como el juego de la oca. Claro. Avanzaste 10 casilleros, qué bien. Salió mal el dado, retrocediste 8 casilleros. Es desgastante. Claro. ¿Y vos qué crees que tomó nota el gobierno de lo de ayer? ¿Qué análisis hace el gobierno de esto?
Yo creo que les importa 3 belines. Sí. Yo lo que creo, recién te lo manifesté fuera de micrófono, lo de ayer fue dignísimo. Lo de ayer fue el oxígeno que nos hacía falta en el límite. ¿Viste? Llegó justo la mascarilla, te pusieron el oxígeno y dices, ay, respiro, por suerte. Hay conciencia cívica, hay compromiso militante. Hay mucha gente que fue por su cuenta. Yo te contaba, digo, salimos de un acto de homenaje a Mario Abel Amaya, que fue un dirigente radical asesinado en la última dictadura, que fue diputado nacional. Y fuimos caminando hacia la plaza y la gente se iba sumando espontáneamente. No digo que haya sido un 17 de octubre, ¿no? Como muestran las imágenes. Pero se iban, che, ¿ustedes van para la plaza? Ah, bueno, vamos. Claro. Ah, vamos para allá. ¿Y quién es esa persona? No lo sé. Claro. Pero en esa conducta de decir, bueno, vamos, nos sumamos, estamos, qué sé yo sentí que respiraba de nuevo. Ahora, construyamos, esos son pilares. Ahora hay que construir el edificio. Claro, ¿qué hacemos con esto? Exactamente. Porque esto es verdad, es un aire, es una bocanada de aire que necesitábamos, ¿no? La gente de la calle movilizándose, yo viví lo mismo, porque íbamos en el subte y éramos un montón. Enorme. Era una cosa loco. Aparte, lo que decía yo, porque después empiezan a discutirse las cifras, ¿no? Que el gobierno dice que hubo 100.000, que los organizadores dicen 1.000.000, cuando no hay una foto fija, porque cuando yo llegaba a la plaza, había gente que ya se estaba yendo, que había estado desde temprano, entonces fue un ir y venir constante de gente que iba y venía, entonces no hay una foto de eso. No hay forma de calcularlo. Antes, cuando yo militaba en Juventudes Políticas, estaba el helicóptero de la Policía Federal que tenía un sistema de cuadricular. Claro, cada metro cuadrado, la cantidad 2, de gente, 3, 4 personas, entonces hacían un cálculo, no agarraban la calculadora. Para ayer no servía. Hoy están los drones. Sí, pero no los drones iban recurriendo. Sí. O sea, la imagen es la realidad, y la realidad no se puede trastocar con mentiras. Los drones iban y venían y mostraban la plaza colmada, mostraban las diagonales colmadas, mostraban esa realidad contundente, clara, que no se puede desmentir, pero que se replicaba en cada plaza de cada provincia. Además, claro. Entonces dije, bueno, a ver, vamos a trabajar para que el año que viene podamos superar esto. Ahora, el gobierno que venga de un signo opuesto al actual, yo humildemente lo califiqué como de neofascismo de mercado, esta cosa que estamos padeciendo, va a ser ultra difícil superar esta crisis, porque se va a encontrar con un país devastado, un pueblo devastado, los jubilados, la clase trabajadora, los hambreados, los corridos hacia un empobrecimiento cada vez más dramático, y todos los problemas que tienen que ver con las cuestiones estructurales de la economía. Va a ser enormemente difícil superar esto. Yo creo que hay que tomar al toro por las astas, el gobierno que sea, y ser disciplinadamente duro y rígido con algunas cuestiones que no vas a poder negociar de ninguna manera. Los salarios, los haberes jubilatorios, cómo reconstituís el tejido industrial que estás hecho bolsa, cómo llamás al orden a muchos empresarios que lo único que le interesan es abultar su propia billetera y llevar la guita afuera, y esto lo vimos con Martínez de Oz. Claro. Hay un tango, la historia vuelve a repetirse, mi muñequita dulce y tierna, no sé cómo sigue. El tango, bueno, es la historia que vuelve a repetirse. Entonces, agarrá los libros que no muerden, como decía un personaje de Enrique Muiño en el cine. Porque la historia es la que te está mostrando
qué es lo que sucedió para darte cuenta qué es lo que estamos soportando y de qué manera afrontar ese futuro durísimo que se nos viene el año que viene. Si es que la sociedad no vuelve a cometer la enorme, trágica imprudencia de ratificar en las urnas a este gobierno. Lo que pasa es que la sociedad no tiene dirigentes con quien identificarse, con Sin decir, dudas. es este, es Sin como que dudas, estamos sí. huérfanos. Sí. Estamos, ¿a quién? El peronismo, que es donde uno pone las esperanzas, en que haya un gobierno peronista, pero peronista de verdad, ¿no? Que haga peronismo. Hoy está en una crisis, decime vos si me equivoco, debe ser la crisis más grande de la historia del peronismo, de representatividad. Sí, Hoy por hoy, no hay quien represente al peronismo. Claro, porque cuando estuvo Perón en el exilio y proscripto el peronismo, Perón ejerció una influencia desde el exterior, claro, a 12.000 kilómetros, marcaba la política argentina. Claro, pero era Perón, claro. Ahí está. Hoy quien podría llegar a liderar, y de hecho lo lidera, está en cana, injustamente desde mi punto de vista, y además con todos los errores que el kirchnerismo haya cometido durante sus dos gobiernos, el de Néstor Kirchner y los dos de Cristina Fernández, los 12 años. No podés tolerar la proscripción de un solo dirigente político, en las circunstancias en que se está dando, ¿no? Un juicio amañado, con causas inventadas, bueno, vos tenés sospechas de que hubo corrupción, poné jueces dignos y que juzguen en el proceso que tiene que darse para que esto sea absolutamente transparente y no aparezcan fiscales como Stornelli, como Tayano, que están al servicio de esos intereses inconfesables, pero que están tan a la luz, y que además haya una dirigente, un dirigente cualquiera, que esté proscripto, porque las proscripciones en nuestra historia han causado a la política y al país un daño enorme. Yo no puedo tolerar la proscripción política, salvo que, encuentres a alguien con las manos en la masa, salvo que haya todo un proceso, pero nunca. Las dictaduras que hubo proscribieron a la política, a los políticos, proscribieron la vida de los argentinos. Y eso no se puede tolerar de ningún punto de vista. Es un escollo muy grande que tenemos el Poder Judicial. La verdad que enorme. Y tuvimos la chance en el anterior gobierno de poder hacerlo. Pero... Y por eso estamos como estamos. Por eso a mí me preocupa de acá al futuro. Ya me preocupa el presente, ¿no? El presente es muy preocupante y ver que la dirigencia política está muy alejada de la gente, de aquellos que hoy no pueden llevar el plato de comida a la casa. Yo vengo todos los días, arranco el programa diciendo cuántas fábricas cerró, cuántos trabajadores se quedaron en la calle, y ya llenamos 3 estadios de River y medio. Estamos llegando al 4.º estadio de River para que uno tome dimensión de la cantidad de gente que se queda afuera. El otro problema es el juicio político. Vos me lo habías nombrado varias veces, hablaste sobre juicio político, pero... No están dados los números. Pero a ver, simbólicamente, que los diputados, diputadas, senadores, senadoras levanten la mano y digan vamos a promover, aunque no sea viable porque no hay número, como una actitud ética, promovamos juicio. Están dadas las condiciones, pero nos sobran las condiciones. En otra situación y en otro país, a ver, Abdala fue, creo, en Panamá o en qué país, no lo recuerdo bien, por inhabilidad moral. Hubo un juicio político y se lo destituyó. Abdalá Bucaram. Y era, era un loco total. Sí. Con un desenfreno volcado hacia la ultraderecha. Sí, está bien. Está bien, pero ¿qué hacemos después del juicio? No. El tema es qué hacemos después. El problema es eso. Si este tipo no está, a mí lo que me preocupa es ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos?
Y ahí empieza lo que yo estoy diciendo que sucedió ayer. Es la base de algo que hay que construir. Si nos quedamos en Se construye de abajo para arriba. Sin duda alguna, sin duda alguna. Porque de arriba hacia abajo vos ves que silencio de radio. Claro. Entonces, pero siempre, los grandes movimientos populares, las grandes revoluciones tuvieron la legitimidad de origen de un pueblo movilizado. Mira Cuba, con la revolución... Pero siempre había un líder, siempre había un líder político. El liderazgo existió, lo tuvo Vietnam también, Sí. pero esos líderes quedan absolutamente vacíos si no tenés esa legitimidad. Claro, pero se tienen que dar las dos cosas. ¿Vos ves hoy en la dirigencia política algún líder que pueda tomar la posta de esto, o poder capitalizar esto que está, esta movilización que se hizo ayer, esto? Me cuesta. Claro. Me cuesta. Ahí está Kicillof, que es un tipo que ha sido reelecto nada menos que en la provincia de Buenos Aires, que es el distrito más importante del país en términos productivos, numéricos, etcétera, etcétera. Pero no sé, me quedo, el silencio es la duda. Claro. El silencio es la duda. Además de que ya hay un karma sobre los gobernadores de las provincias de Buenos Aires que nunca pueden ganar una elección presidencial. Nunca pueden. El programa de Alsina. Algún momento se tendrá que cortar eso. Claro, es una cosa increíble. Bueno, también dicen que Kicillof, con cierta animosidad, dicen algunos que Kicillof además es judío y no es, qué sé yo, esas cosas yo no voy a entrar en ese juego. No entro en ese juego. Pero el famoso mito de Alsina, que fue el gobernador bonaerense que quiso ser presidente y no pudo, ha generado una tradición de que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no puede acceder a la presidencia de la nación. Duhalde fue una excepción, pero a medias. Sí, pero Duhalde, no ganando la elección. Claro. No ganando la elección. Duhalde fue, la elección, claro. Fue impuesto por la Asamblea Legislativa en medio de un desastre. Sí, un acuerdo con Alfonsín. Claro. Bueno, fenómeno, listo. Pero no llegó por el voto directo del pueblo. Por eso es lo que digo yo. Es lo que digo yo. Alsina tiene la famosa zanja y tiene este prejuicio histórico, mito, como quiera llamarlo, que es un blasón sobre quien ejerce la magistratura allá en La Plata. No sé, hoy por hoy... Yo te quiero hacer una pregunta sobre un dirigente particular, y después quiero que me cuentes lo del viernes, antes de que se nos vaya el programa. Pero vamos a leer, porque me parece que hay una catarata de mensajes, a ver si creo que quedaron desde el último tema que pasamos, ¿no? A ver. Sí, bueno, del último tema de Soy Yo le dice que película, la historia oficial, habría que pasarla seguido para no olvidemos, Soy Yo le dice que impresionante, un archivo vivo, es Leonardo Busquet, qué maravilla el trabajo que ha hecho y sigue haciendo. Nelly Elvira Batuane dice, no creí nunca vivir estas épocas de negacionismo, estamos viviendo la segunda parte de la dictadura. Joaquín dice, qué claridad la del maestro Busquet. Jockey Plus dice, es terrible lo que circula por las redes y lo que no debemos enterarnos porque el algoritmo no nos lo muestra a nosotros, pero a lo que más desinformados sí. Bueno, habla un poco de las redes sociales. Jockey Plus dice, ¿cuánto falta por investigar? Todavía están apareciendo pruebas. Maju dice, un lujo escuchar al señor Busquet. Gracias, señor María Delia. Dice, realmente están devastando al país. Va a costar tanto recuperarse. Nelly Elvira Batuane dice, esto es la consecuencia de la falta de democratización de la justicia. No puede ser que haya judiciales que estén desde la dictadura. Joaquín dice, hay que rearmar el peronismo de manera urgente.
¿Puedo decir algo? Sí, sí. La República, la historia oficial es una película imprescindible, pero también lo es la historia oficial, la República Perdida, 1 y 2, sí, 1 y 2, sí, sí. y Plata Dulce. Plata Dulce. Plata Dulce muestra claramente el modelo restrictivo y empobrecedor de Martínez de Oz, Claro. que es un calco del modelo restrictivo empobrecedor que hoy Milei está Acá la repasamos varias veces, pusimos la escena. Son películas sí, indispensables. Artechi, la puta que te... Sí. Lupi, ese momento... Sí. Cuando el otro le dice, acá se acabó, ¿no? Sí. Ahora hay que importar y Claro. hay que poner la plata, moverla en el banco y bueno, es lo que estamos padeciendo. Tal cual. Bueno, ahí decían, quiero tomar algo de lo que decía alguien ahí, que decía que había que reconstruir el peronismo. Joaquín. Yo te quiero preguntar por Guillermo Moreno. No, mira vos, Guillermo. Porque lo vamos a tener Mirá. la semana que viene acá de invitado. Y ¿qué pregunta le harías vos a Guillermo Moreno? Yo, le preguntaría si en algún momento va a decidir el rumbo, ¿no? Porque lo veo muy contradictorio en sí mismo. Ajá. Pero bueno, a ver, si no encontrás contradicciones en la política argentina, estás en Marte o en Júpiter. Claro, bueno, sí. A ver, sí, es un problema, pero Guillermo Moreno es la expresión de un sector del peronismo que apunta a reconvertir. Tiene un discurso agradable en un aspecto y desagradable en otro aspecto. Desde mi humilde punto de vista, puedo estar equivocado. Sí. Un día tuvimos una larga entrevista con él, y creo que él, en función de los medios, cuando está en televisión, arma un personaje. Uh-huh. Arma un personaje. Entonces es peronista, recalcitrante, cerrado, que acusa a los zurdos y esto y el otro. Un día se la agarró con Miriam Bregman, pobre. Entonces yo diría, bueno, a ver, limpiemos el polvo de la paja y saquemos lo nutriente. A ver, ¿de qué manera Guillermo Moreno pone en marcha toda la reconversión que va a tener que darse desde el año que viene, si es que se elige otra alternativa y si es que la oposición que él integra está en el camino de decir, bueno, acá, porque yo a Guillermo Moreno lo recuerdo en los primeros 4 meses del gobierno de Milei. No, esto se termina, este chico está chapita, claro, se va, qué sé yo. 6 meses. Es que muchos creíamos eso, ¿no? Bueno, a los 6 meses, pero él tenía el poder de estar en un medio, decirlo, y tiene la referencia de ser un dirigente político. Claro. Hay una marcada responsabilidad, además. Él, claro. No, a los 6 meses volvía con el día. No, esto se termina, se va, este hombre se va. Hay que ver porque ahora el peronismo va a tomarle... Ya llevan 2 años y pico de este régimen de extrema derecha, que a él no le gusta que lo califiquen como régimen de extrema derecha, y ahí tenemos una confrontación. En fin, de una buena charla pueden surgir cosas. Uh-huh. Así que, ¿qué es la charla que vamos a tener con el general Balsa el viernes que viene? Eso, ahí está. Contame, así ya vamos cerrando, contame sobre Sociedad de la Luz. La Sociedad Luz es una entidad, institución más que centenaria. Fue fundada por los socialistas Juan B. Justo, Nicolás Repetto, en 1899. Tiene 2 profesorados, ahora 3 con ciencias de la comunicación, 2 profesorados con título habilitante, el de historia y el de geografía, y una serie de actividades culturales que ha venido desarrollando desde tiempos inmemoriales. Una biblioteca maravillosa ahí en Suárez 1301, en el barrio de Barracas, una sede maravillosa, hermosa, con
con una riqueza arquitectónica inconfundible. Tenemos la Noche de los Museos, mucha gente que nos visita. Bueno, y este viernes yo tengo una relación estrecha con el general Martín Balsa, que surgió de una entrevista. Un día lo entrevisté y quedamos, y bueno, en fin. Y él hizo una pública autocrítica en 1995 sobre la dictadura. Acaba de hacer una entrevista donde dijo, esto fue una matanza, tiene una posición clarísima. Fue 2 veces embajador durante los gobiernos de Néstor y de Cristina en Colombia y en Costa Rica. En Costa Rica. Y bueno, el próximo viernes a las 19:30 vamos a estar ahí en Suárez 1301 haciendo una charla que me parece que va a ser bastante interesante, nutritiva para el momento que se vive en el marco de los 50 años y de los 44 del desembarco en Malvinas, porque él es veterano de guerra. Es un veterano de guerra, tuvo era papel importante, artillero, teniente coronel, claro, sí, y enfrentado a los generales de escritorio de esa época. Y va a estar Carlitos Campolongo, querido amigo, y que él estuvo en las horas previas y posteriores al golpe, porque él era funcionario de prensa de Isabel Perón, con Papaleo y todo. Va a estar Nancy Sosa, que era una periodista que estaba en el gremio de prensa y soportó el asedio de la dictadura desde ese lugar. Graciela Petkov, queridísima amiga, periodista de raíz, era muy jovencita en ese momento y estaba en Telam, y vio cómo los militares, la Armada fundamentalmente, copó la redacción de Telam y lo sometió a todos a un rigor. Va a estar Néstor Picone, que es también un periodista de larga data y hombre del gremialismo periodístico. Luis Laugé, que en esa época trabajaba en Editorial Atlántida y vio cómo a través de la revista Gente, Somos y demás, se trabajó desde esos medios de comunicación el sostén de la dictadura militar. Es decir, vamos a tener testimonios enriquecedores el próximo viernes. Viernes 27, 19:30 horas. La dirección es Suárez 1301, a pocas cuadras de Avenida Montes de Oca o de Avenida de los Patricios. Barracas. Es abierto a todo el público. Abierto, gratuito, desde luego. Vengan, porque además es muy interesante la posición del general Balsa. Muy interesante. Interesante escucharlo entonces. Bueno, están todos invitados.